Gloria a Dios, aleluya, bendición para tu vida y tu familia en donde quiera que tú te encuentres. Desde este lugar te saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo, deseando que tu vida esté bien en este momento, y si está mal, pues vamos ahorita mismo compartir contigo estas sagradas escrituras, la palabra del Señor. Miren, un tema hermoso, maravilloso, en lo cual nuestras vidas van a ser cambiadas, edificadas e identificadas. En este momento, si hay abatimiento del alma, frustración, agotamiento, esta enseñanza es para tu vida y también para la mía, para poder seguir edificándome en ella y poder seguir creciendo cada día en la salvación que Dios nos da. En esta hora vamos a entrar en este tema, el desánimo. El desánimo es una palabra y una manera que no todos nos gusta, pero va a llegar a nuestras vidas, nos va a golpear, nos va a frustrar, nos va a cansar. Y esa manera en la cual Dios quiere que nuestras vidas sean cambiadas, sean transformadas y que nos podamos refugiar en las sagradas escrituras. Hoy vamos a abrir la escritura en el Salmo capítulo 43, versículo 5. Dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Mire, una pregunta personal. Espera en Dios. La misma respuesta dentro de la misma pregunta. En la persona hablando a sí mismo, considerándose en un momento de aflicción y de tristeza. ¿Por qué? Espera en Dios. ¿Por qué aún he de alabarle? Salvación mía y Dios mío. Mire, luego está la respuesta cuando nosotros meditamos en la situación, en el problema, en la adversidad. Ahí está la respuesta dentro del corazón, cuando la palabra habita, cuando la palabra está en nuestra mente, en nuestra alma, y estamos constantemente en búsqueda de Dios. Ahí está cerca la respuesta, pero vamos a ver por qué a veces no vemos la respuesta. El desánimo es una estrategia del adversario, del enemigo, para frustrar nuestras vidas y desconectarnos del plan y el propósito divino por el cual Dios nos ha diseñado. Mire, el desánimo, falta de energía, falta de entusiasmo. Puede ser, dice, una reacción muy normal que no nos demos cuenta, pero también puede ser temporal, a la larga. Y eso trae tristeza, eso trae agotamiento, eso puede debilitarnos y provoca condiciones graves dentro de nuestras vidas. Esta condición impide realizar actividades personales, cotidianas. Por ejemplo, una comunicación social, una falta de propósito, el agotamiento físico, pero también el agotamiento mental, en lo cual nos cansa, nos frustra. Pero ¿cómo podemos identificar? Bueno, hay que buscar esas características en el desánimo propio de nuestras vidas. ¿Cómo es que nosotros nos desconectamos de esa felicidad? De esa manera en la cual nuestras vidas son cambiadas, que dan un giro, y eso trastorna nuestro propósito, en lo cual nos desenfocamos. Mire, las características del desánimo es la falta de voluntad propia, la falta de interés, la falta de motivación, una visión pésima, donde nada nos satisface, donde todo no podemos mirar una claridad y todo nos fastidia. En esa manera, creemos que los esfuerzos que nosotros mismos hemos hecho
han sido totalmente en vano. Y tiramos a la borda todos los años de esfuerzo, todo el tiempo que nos hemos esforzado por cambiar nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras formas de ser. Y ahí es donde el enemigo toma ventaja. Ahí es donde el enemigo mira esa área débil dentro de cada uno de nosotros y mira que nuestro corazón, nuestra alma es afligida, fatigada, y viene el sueño, viene el cansancio, sin ganas de hacer absolutamente nada. Y a veces se nos da un día libre en nuestro trabajo y nos pasamos durmiendo todo el día, con cansancio, con sueño, con fatiga, sin ganas de hacer nada. Y es ahí donde se va aislando el sueño, el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Es donde a veces ni siquiera queremos contestar una llamada. Es donde a veces ni siquiera queremos contestar un mensaje. A veces nos llama alguien para saber cómo estamos y nos decimos dentro de nosotros, cómo molesta esta persona. La miramos con una manera en la cual no nos va a traer una bendición, pero solamente son estos argumentos que el enemigo o estrategias que está usando en nuestras vidas. ¿Te ha pasado a ti? ¿Te ha pasado que la visión por la cual tú has soñado, que va conforme a los planes y los propósitos de Dios, a veces son frustrados, son cambiados en otra dirección? Como que lo que hemos luchado por tanto tiempo se desvía, o nuestras oraciones no han alcanzado ese propósito. ¿A dónde va la visión? En ese cansancio, en esa fatiga, en ese aislamiento. Bueno, estas características son parte del desánimo, del significado de desánimo. Trae esa tristeza, ese agotamiento, esa debilidad y provoca esas condiciones graves en nuestras vidas. Por ejemplo, dice que estar desanimados es estar acobardado. Mire, un sinónimo diferente a lo que es la valentía, el valor, el esfuerzo, la dedicación. Es totalmente lo contrario. Deprimido, dice. Mira, cuando una persona está deprimida, no tiene ganas absolutamente de hacer nada, aunque haya muchas cosas por hacer. También nos dice que es un pensamiento decaído. También dice que es abatimiento. En esta manera debemos de examinarnos, y en el examen propio de cada uno de nosotros nos refugiamos en la palabra del Señor. Proverbios 17:22 nos dice, el corazón alegre. Mire, la alegría, cuando todo lo vemos con gozo, cuando todo está en armonía, con una sonrisa, con una paz, con una tranquilidad, y a todo decimos que sí. Pero dice que es una buena medicina para el corazón, para el alma, para nuestros pensamientos y para nuestra forma de ser. Pero dice el espíritu quebrantado, agobiado, abatido, triste, con sueño, cansado, se secan los huesos. No hay ganas de hacer nada. Y en esa manera es el peligro grave que nos trae esta consecuencia. Es como si fuese una flecha del enemigo, un dardo ardiente en el cual nuestro escudo no tenemos la fuerza para levantarlo y apagar esos dardos del enemigo. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él lanza esas flechas, él lanza esa manera en la cual ve una flaqueza en el cristiano. Cuando nos debilitamos en la confianza del Señor, es ahí donde aprovecha el momento exacto
para pelear la buena batalla. En una ocasión David dijo en Primera de Samuel 17:32, David le dijo a Saúl cuando se presenta aquel gigante, aquel gran hombre que tenía abatido al pueblo, triste, agobiado, desalentado, lo tenía paralizado totalmente, más de 40 días, dice que les gritaba y les decía, denme un hombre para pelear. Y el pueblo desanimado, triste, agobiado, estaba el pueblo totalmente debilitado, solamente con unas palabras, pero también por la grandeza de aquel hombre, eran intimidados. Y cuando vino esa intimidación, se olvidaron que Jehová les había dado la batalla en otros lugares, en otros tiempos, en otros momentos. Habían ganado esas batallas, esas guerras, esas luchas, habían obtenido la victoria. Pero mire, el desánimo los paralizó, los detuvo. El miedo vino y se apoderó de sus vidas, de sus corazones, incluso hasta el mismo rey Saúl. Y David dice que la escritura dice que David le dijo al rey Saúl, no se desaliente, mire, no se desanime el corazón de nadie. No se desanime a causa de este gigante. Pero mira, tu siervo irá y peleará con este filisteo. ¿Qué se requirió? Un corazón valiente, donde el desánimo no se había apoderado de él. David era considerado uno de los más pequeños. David no era considerado uno de los escuadrones de Israel. No tenía la capacidad ni de portar el uniforme de guerra, ni levantar una espada. Le hicieron la tesis, le hicieron ahí para poder a ver si podía caminar con esas vestiduras, pero no pudo, porque dijo que su siervo nunca jamás se había puesto esas vestiduras de soldado de guerra. Pero la valentía no estaba en las vestiduras, la valentía no estaba en portar un arma, ni pertenecer al escuadrón de Israel, ni mucho menos ser parte del escuadrón del rey Saúl, sino que el corazón fue guardado y la palabra desánimo no entró. Las flechas que el enemigo lanzaba no habían perforado el corazón de David, porque se había refugiado en la oración, se había refugiado en la adoración, y era de un corazón valiente, esforzado, porque había sido probado en la soledad. Si venía un oso o un león a comerse sus ovejitas, él las defendía, y la fuerza de Jehová venía sobre él. El corazón valiente no solamente es probado en los lugares de batalla, sino en los lugares íntimos de oración. Pero cuando el enemigo desconecta al ser humano, al cristiano, de los planes, de los propósitos de Dios, entonces esa flecha es lanzada por un pequeño orificio, por un pequeño descuido, por una noche que no se oró, por una noche que no se veló. ¿Se recuerdan del trigo y la cizaña? Los discípulos en la parábola dicen al sembrador, ¿no sembraste buena semilla? Sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué nació la cizaña juntamente con el trigo? La parábola dice, un enemigo vino e hizo esto por la noche. Sembró la cizaña en un descuido, en un momento en el cual el cristiano se descuida. El desánimo lo derriba, el desánimo lo desalienta y lo tumba, lo aflige, como dice Proverbios 17:22, el espíritu agobiado seca los huesos. Que no te pase a ti, que no me pase a mí. Y si nos encontramos en ese momento, hay que fortalecernos en la palabra del Señor, en David, que nos alienta con un corazón valeroso a pelear la buena batalla. El profeta Elías en un momento también se sintió desanimado.
Se sintió triste, cansado. Había tenido una grande batalla con unos falsos profetas por defender la gloria de Dios. Pero cuando quisieron matarlos, huyó y se metió en una cueva, desalentado, triste, agobiado, cabizbajo, y se refugió ahí, en un lugar donde Jehová no lo había mandado. Y estaba allí Elías, y vino palabra de Jehová, al cual le dijo Elías: ¿qué haces aquí en esta cueva? Y él dijo: he sentido un grande celo por Jehová. Han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado. Mire, cuando está esa abrumadora consecuencia de esta manera que nos enseña la enseñanza del desánimo, cuando está ese agotamiento, esa tristeza, esa debilidad, que puede ser esa reacción, impide realizar las actividades y las encomiendas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y Elías da una respuesta considerada, pero no era donde Jehová lo había mandado. Mas sin embargo, Jehová tuvo el cuidado de Elías, enviando un ángel para darle algo de comer y así recobrar sus fuerzas. Pero en el hábito espiritual donde nos refugia la palabra, nos dice que Jehová volvió a hablar por segunda vez: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías estaba en ese lugar donde no había sido enviado, pero el desánimo lo desvió del propósito. Y le dice Jehová: vete, regrésate por donde viniste. Lo volvió al lugar donde debería de haber estado, en el propósito directo con Jehová. Es ahí donde nosotros tenemos que meditar, contemplar en nuestra vida si nos hemos desviado de ese propósito divino, si no nuestros pensamientos se han caído en ese desánimo y estamos fuera. Hoy Jehová, hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: ¿qué haces aquí? Dios te está hablando en esta hora. Si esos vientos han golpeado tu vida, Jehová hoy te dará la fuerza y la fortaleza. El Señor tendrá piedad de cada uno de nosotros. Y así lo tuvo de Elías, que lo agobiaba el desaliento. Pero más sin embargo dice que Jehová le había dado una nueva encomienda. Fue por él, lo ayudó a seguir adelante, le mostró que había mucho pueblo todavía que lo alababa, que lo glorificaba, que habían muchos profetas todavía que no habían doblado sus rodillas a Baal, que había un pueblo firme, y eso lo alentó Elías a seguir adelante. Pero mire, el desánimo lo llevó a considerarse que solamente él quedaba, que solamente era el último profeta que quedaba, pero era abatido en sus pensamientos porque no podía ver mucho más allá. Mas sin embargo Jehová viene y le enseña y le hace ver todo eso que el enemigo le estaba tratando de vendar los ojos. Ahora, con una visión nueva, le da una encomienda y lo manda para que unja a Eliseo, su sucesor, para cuando él no estuviese, siguiese la profecía y siguiese el ministerio del profeta. Había una nueva encomienda y había mucho trabajo por hacer. Eso es lo que Dios nos está hablando cada uno de nosotros. Cada uno ha recibido ese ministerio, ese llamado, esos dones, esos talentos. Que no venga el desánimo y nos frustre para poderlos enterrar y sepultar. No, ánimo, esforzaos y sed valientes. Puede en ocasiones estar el anhelo de servir a Dios, pero no puede haber adoración. Mire, puede estar el anhelo de seguir sirviendo en su obra, pero estar de brazos cruzados. Puede nuestra vista cegarse sin ver más allá. Y esa fatiga
está constantemente en nuestro diario vivir. Podemos tener la Biblia enfrente de nosotros, pero no leerla. Tendremos ganas de orar, pero no doblar las rodillas, ni siquiera abrir nuestra boca. Podemos tener ganas de estar en el lugar de adoración, la iglesia o los lugares de servicios, pero a veces no tendremos ganas ni siquiera de ir. Inventaremos pretextos para no estar allí, para cumplir el mandamiento del Señor. Mire, es bonito tener el sentir, pero el desaliento no nos lleva a poder realizar las cosas que queremos. Podemos tener buenos deseos y podemos sentir deseos de ganar hasta almas para Dios, pero quedarnos sentados en el mismo lugar. Pero sin sacrificio no habrá una respuesta. Sin disposición no podemos vencer simplemente por estar en una cueva. Tenemos que salir de esa cueva, salir de esos pensamientos agobiados, frustrados, desalentados. Hay que combatir en pie de batalla, como dijo David. Tu siervo peleará con ese filisteo, tu siervo vencerá. Y decirle al pueblo, no se desanime ni tenga miedo. Seguiremos en esta batalla que Jehová dará la victoria. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios nos puede decir en esta hora. ¿Qué haces en ese lugar? ¿Es el lugar que Dios te mandó? ¿Es el lugar adecuado? ¿Es el correcto? ¿Estás en el ministerio correcto? ¿Estás desarrollando el talento adecuado que Dios te dio? ¿O estás desviado? ¿O estás en otro lugar donde Dios no te ha llamado? Elías fue y se refugió en una cueva. Dios lo fortaleció. Dios lo visitó. Dios le dio nuevas fuerzas. Dios le volvió la visión. Dios le dio una nueva encomienda. Dios se preocupó por él. Dios se preocupará por ti. Dios no te dejará ni te desamparará. No dejes que el desaliento te prive de ser mejor hijo e hija de Dios. No dejes que te prive. Lucha, levántate. La victoria viene del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Que en tu vida esté las ganas, la fuerza y la dedicación. Levántate, no te dejes que el enemigo te meta en la cueva. Sal de ahí y serás un vencedor y serás una vencedora. Bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Sigue adelante, no te detengas.